Es realmente impresionante. Dios pide que uno le crea. Lo que Él dice, que uno le crea. Ese es el tema fundamental. Y en base a eso, Él espera que nosotros tomemos decisiones. Y me gusta mucho cómo Jesucristo lo hace, porque Él no es que empiece de a poco y de repente sale con una sorpresa. No, Él dice desde el principio: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, un cambio radical. Y es la gran diferencia con todos los sistemas religiosos que el hombre inventa, que le encanta inventar. Cómo progresar, cómo ser mejor, cómo de alguna manera, en algún momento, en situaciones difíciles, poder alcanzar a un Dios que responda. El hombre es muy hábil en inventar sus propios caminos que realmente nos sirven, que llevan a una muerte espiritual, a una separación real con Dios, y llevan a muchas desilusiones en la vida. ¿Cuánta gente me ha tocado ver en los años que han trabajado toda una vida con esfuerzo y llegan a la vejez y de pronto una enfermedad, una cosa, y los deja sin nada? ¿Cuántas familias aquí en España han pasado trauma desde el año 2008? ¿Cuántas familias afectadas? Hijos, hijas, padre, madre, separaciones, hijos que tienen que abandonar España porque no encuentran trabajo, que pierden sus pisos, pierden trabajo de toda una vida. Y Jesucristo advierte, dice: el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ese la ganará, y con eso la vida eterna. Lo más práctico, la decisión mejor en la vida, es creerle a Dios. Amén. Y tomar decisiones al respecto, creyéndole. Y Él prueba. Esta iglesia ha sido probada en más de un año, ha sido bien probada. Y hay mucha gente que no pasó la prueba. La prueba es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y a veces, cuando hay gente que al ser tentada o conducir su vida de forma que no agrada a Dios, haciendo cosas que obviamente que están en contra de la palabra de Dios, hay gente que cuando llega ese momento de la prueba, o deciden vivir de acuerdo a lo que ellos consideran, a sus sentimientos, a sus valores, o a lo que dice la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios requiere que nosotros vivamos para Él y no para nosotros mismos. Entonces, la iglesia fue probada y hay mucha gente que hoy día no está acá. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar lo que la palabra de Dios les requería. Uno no puede vivir conforme a los valores del mundo y pretender de que Dios nos ve aún lo más secreto en nuestras vidas. Cuando invitamos al pastor Rodrigo a ir a un concilio que teníamos reuniendo a todos los pastores de toda la iglesia, él no había estado nunca en una cosa así y queríamos que estuviera ahí, pero cuando llegó allá, obviamente a nosotros nos quedó muy patente que él necesita un tiempo de estar solo
con el Señor. Él es un pastor joven, lleva poco tiempo en el ministerio y fue bien vapuleado con la división que hubo. Y nosotros como pastores, obviamente, que vemos cosas y nosotros queremos de que el Señor pueda tratarlo a él, pueda él tener tiempo a solas con él. Y eso él está en este momento en el seminario. Va a tomar unos días ahora en la fiesta con su familia, su hermana, su madre, su padre. Van a tener unos días por ahí de fiesta, de descanso, pero él está viviendo y está en el seminario porque quiere estar solo con Dios. Y tenemos que respetar eso. Ahora, por ejemplo, en Proverbios 20:24 dice la palabra: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? A veces el Señor hace cosas que nosotros no la esperamos. Y nosotros no esperábamos para nada de que Rodrigo, al llegar allá, que pensábamos que iba a estar unos 10 días, una cosa así, solamente un domingo fuera de acá, iba a volver. Pero el Señor claramente nos dijo: no. Y respetamos eso. Porque entendemos la palabra. Cuando el Señor dice, y esto lo dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Entonces, hay cosas que Dios decide y que uno tiene que estar atento y respetar. Y también, en el contexto de todo lo que ha vivido la iglesia, uno recuerda la Escritura, por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12, le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una promesa de Dios. Uno sigue al Señor, quiere vivir de acuerdo a lo que a Él le agrada, no le quepa ni una duda de que va a ser perseguido. No es que usted lo esté buscando, la palabra de Dios le advierte. Es así. Es parte del costo de seguir a Cristo. El Señor, a medida que caminamos con Él, Él espera que nosotros nos comuniquemos para obedecerle. Él requiere que nosotros le obedezcamos. Eso agrada a Dios. Y que en ese proceso va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones en las cuales nosotros no entendemos muchas veces qué realmente está ocurriendo. A veces pueden ser cosas bien dramáticas, pero Dios está exactamente en el lugar que Él está, que es en el trono. Él está en control y Él está atento a todo lo que nos pasa. Y lo único que quiere, usted, como hijo, como hija, tómese de mí. Porque yo no suelto, Él no suelta. Nunca nos suelta. Yo llevo más de 42 años caminando con el Señor y nunca he visto que me suelte. Las cosas se han puesto muy difíciles a veces. Muy difíciles. Pero uno ha tomado al Señor, aunque se mueva, pero el Señor no lo suelta. Y en ese contexto quisiera que leyéramos el pasaje de Lucas 24, donde en una situación muy especial en la vida de dos personas que han estado siguiendo, no sabemos si 3 años o quizás un poco menos, no sabemos, pero sí sabemos
que han sido seguidores, han sido discípulos de Jesucristo. Y les ha tocado vivir todo el trauma que significó de que la esperanza que ellos tenían de que Jesucristo fuera ese líder político que esperaba a la nación de Israel, que iba a liberarlos de la opresión del Imperio Romano, toda esa esperanza se les vino abajo. Traumáticamente lo toman preso, le hacen un juicio absolutamente irregular, quebrando toda justicia, tanto de la ley de Dios como de la ley de los hombres, y lo crucifican. Y a ellos les ha tocado vivir todo este trauma. Y la esperanza que tenían era una esperanza con corto entendimiento. En realidad no habían captado la progresión de lo que significa la intervención de Jesucristo en la vida de una persona y a dónde esa intervención lo va a llevar. No va a ser lo que la persona considera importante en la vida, sino que lo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que uno camine, haga y tenga una recompensa eterna. Es tremendo. Y esta gente solamente, la visión de ellos era muy corta y esperaban una intervención de un líder político. Se les acaba su mundo. Y se van de vuelta a su pueblo. Van caminando al atardecer, día domingo, el día que Jesucristo ha resucitado. Ellos escuchan eso, pero realmente ellos todavía siguen con su manera de pensar. Con su manera de pensar. Es tremendo. El hombre tiene una manera de pensar que es totalmente ajena a Dios. Por eso, cuando Jesucristo se acerca a una persona, una de las primeras cosas que le dice, arrepiéntete. Y eso lo que quiere decir es, cambia tu manera de pensar. No más los pensamientos tuyos, sino que aprende los pensamientos de Dios para que piense esos pensamientos. Y entonces se cumple en tu vida que tienes la mente de Cristo. ¿Cómo voy a guiar mi vida de acuerdo a la experiencia y a mi inteligencia, a mi preparación? ¿Cómo voy a guiar cuando hay tantas circunstancias que son asombrosas en la vida? Decisiones importantes. ¿Cómo voy a hacerlo yo confiado en mi fuerza? Y evitar la intervención del Dios que conoce todas las cosas, que vive siempre en el presente y que Él sabe cuál es nuestro futuro. Él sabe lo que vamos a enfrentar. Y entonces nos dice, por ahí no va la cosa. Toma esta decisión, evita esto. Es tremendo. Tremendo. Y estos dos discípulos van con esta idea de vuelta a su aldea, llamada Emaús, dice. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora, hay algo que ha ocurrido físicamente con Jesucristo, que está resucitado. Ya no se ve exactamente como era antes de la resurrección.
y ellos no lo reconocen. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? El sentido del humor del Señor. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Esa es la visión de ellos. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. O sea, ellos han escuchado, pero realmente no han creído. Ni siquiera captaron lo que Jesucristo representaba. ¿Y qué es lo que les dice ahí el Señor? Les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Claramente, el Señor les dice: insensatos, no tienen sentido lo que ustedes creen, lo que ustedes han parado, pero justo en la puerta, antes de entrar, han parado para no creer lo que realmente importa. Y han endurecido el corazón, tardos de corazón. No han entendido lo que ha ocurrido en la vida de ustedes. Y es aquí donde el Señor a nosotros nos habla. Le habla a cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces el Señor, a través de los años, se ha acercado a su vida? Cuando eran niños, cuando eran niñas, jóvenes, adultos. ¿Cuántas veces el Señor se ha acercado? A veces en forma muy sutil, otras veces en forma bien directa, para que ustedes lo sigan, para que crean en Él. Y ustedes lo han resistido. No han captado el momento de que Dios, importante, histórico en la vida de ustedes, se ha acercado el Dios Todopoderoso y le ha dicho: sígueme. ¿Cuántas personas de su familia ustedes conocen que Dios le haya hecho lo mismo? ¿Cuántas generaciones de la familia de ustedes se han ido al infierno sin nunca decidir lo que es realmente sensato en la vida? Saber quién es uno para Dios, saber de dónde vengo y saber por Dios hacia dónde voy. Todas las grandes respuestas de la vida, con sensatez, Dios nos dice: aquí
comienza tu vida real. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Entiendan, hagan conexión entre lo que ustedes han vivido, le está diciendo a tu hombre, hagan conexión entre eso, lo que ha ocurrido, y lo que dicen los profetas con respecto a mí. Este mundo, hoy día, en la historia, está en un instante que es crucial. La Biblia advierte, Jesucristo, los profetas advierten, llaman a esto los últimos tiempos o los últimos días. Y en esa época, este mundo iba a tener ciertas características. Y todas esas características se están dando en estos días. En estos días hay un gobierno mundial que ya está actuando. La semana pasada el gobierno de España firma un pacto con Naciones Unidas, gobierno mundial, en que le requiere a España que cese de tener fronteras y que pueda entrar cualquier persona. No hay más distinción entre inmigrantes legales e ilegales, ningún orden parecido, sino que vamos a socavar todo lo que representa España. Todo el carácter español lo vamos a dejar en nada. Y eso se lo han hecho a muchas naciones. Lo están haciendo ahora. La Biblia advierte claramente de que va a haber un gobierno mundial que va a traer caos a las naciones, que va a hacer de que se levante etnia contra etnia, que surja la maldad, se multiplique, que surjan las divisiones, que realmente haya una crisis económica de la madre. A eso se va este mundo. Esa es la condición. Jesucristo advirtió y dijo, va a ser como en la época de Sodoma y Gomorra. Así son las leyes que el gobierno mundial ya está haciendo que los países pasen. Leyes perversas, por mentes perversas y haciendo cosas que llevan a transformar la manera de pensar de una cultura y admitir lo que para Dios es abominación. Eso está ocurriendo hoy día. Hoy día la juventud está pensando como algo, si no aceptable, por lo menos normal. El que no haya división entre hombre y mujer, sino que traten de imponernos de que hay más, que hay otro sexo, en contra de toda evidencia científica clara y en contra, obviamente, de lo que Dios ha establecido. Él creó al varón y a la mujer. No hay otra cosa. Esa es la realidad. Para Dios, y como Dios es el autor de la ciencia también va a corroborar lo que la palabra de Dios dice. Pero hay un adversario espiritual que está actuando en el mundo, que tiene al mundo, a los gobiernos del mundo, bastante bajo su control y que hace que pasen estas leyes inicuas. Eso está ocurriendo ahora, en este tiempo. Y de la misma manera como le dijo a estas dos personas, el Señor a nosotros nos dice, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos? ¿Bajo qué valores están ellos siendo formados?
Cuando el Señor dice claramente que en el último día, hay un día que uno va a estar solito, no va a estar ahí en una multitud, metido entre medio, no, uno va a estar solo frente a Dios. Y Él dice que en ese día es mi palabra la que nos juzgará. Mi palabra. ¿Cómo estoy viviendo yo en este tiempo? Como creyente, como parte de una congregación en la cual Jesucristo me ha puesto. Porque el que añade a las congregaciones es Jesucristo. El que los saca del diablo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El que los saca del diablo. Pero el que añade a la iglesia y esa gente permanece, ese es Jesucristo. ¿Y cómo estoy yo viviendo en esta época? Por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice claramente cómo nosotros hemos de vivir como parte de una congregación siguiendo al Señor. Nos dice, por ejemplo, esto aparece en Primera de Pedro, capítulo 2. Desechad, pues, toda malicia. O sea, ya no más pensamientos con malicia, no más. Ni frases de malicia, ni ninguna cosa. No, eso no, no más. Se acabó. Engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, o sea, hablar mal, decir malas cosas. Eso no le agrada a Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, hace referencia a la palabra de Dios. Para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Y dice, por medio del apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quién inventó esta cosa de que había sacerdote por un lado y un pueblo laico por el otro? ¿Quién inventó eso? Esa división. No es del cristianismo. No es del cristianismo. Porque en el cristianismo dice que todos son sacerdotes. Todos son sacerdotes. No necesitan otro intermediario. Es tremendo. ¿Y cuánto esfuerzo pone el hombre en armar unos sistemas súper complicados, religiosos? Y dice, ¿saben? Si usted no es sacerdote, no sé, usted... Oh, inventan unas cosas, pero tremendas, contrarias a Dios. Costumbres, doctrinas, prácticas que son de las tinieblas. Esa es la realidad. Pero nosotros, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo podemos hacer eso? Con el poder del Espíritu Santo. Estos dos discípulos que van de vuelta a Emaús, derrotados, entristecidos. Y Jesucristo le dice, ¿por qué estáis tristes? Si yo he resucitado, estoy vivo. A todos ellos. Después le dice el Señor, ustedes no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Porque si no, no van a poder vivir la vida cristiana. No van a poder dar el amor de Dios a través de su vida. No van a poder hacer nada de fe. Si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos no está dentro de ustedes, mejor no traten.
pero con el Espíritu. Sí, es posible todo esto. Con el Espíritu podemos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El poder del Espíritu Santo, que me permite así decir, soy cristiano. Y a veces hay gente que muy ligeramente dice, sí, soy cristiano. Soy cristiano. ¿Y qué significa eso? De acuerdo a lo que enseña la Escritura, que tengo la unción del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, para vivir una vida santa y para hacer la obra de Dios con el poder de Dios. Tremendo. Entonces, cuando Paulina fue a Haití sin dinero, estábamos acá en la iglesia de Segovia, mucha gente de la iglesia no entendió esto de que Paulina ahora partía a Haití. Pero Dios es el dueño de nuestras vidas. Y si Él dice así es la cosa, así es. A mí lo único que me preguntó es, ¿qué te parece a ti? Si el Señor te lo dijo, adelante. Pero llegó sin dinero y lo único que tenía al llegar al aeropuerto, que estaba destruido por el terremoto, que no diera ni un paso que no fuera guiado por el Espíritu Santo. Así que ella se quedó ahí, en el aeropuerto, hasta que apareció alguien y que los llevó a Puerto Príncipe, que estaba destruido. Y ahí estuvieron varios días y Dios no les daba la palabra exacta, la guía específica, hasta que de repente le da la palabra y llega a la ciudad de Aquén y se cumple todo lo que había advertido el Señor que iba a ocurrir. Cosa exacta. Exacta. Y termina con el alcalde de la ciudad que le muestra un terreno, con el juez de paz, ella con el equipo que había ido de Chile, les muestra el terreno. Y Paulina le dice, muy bien, nosotros compramos este terreno, pero como no tenemos el dinero, vuelvo en unos meses más. Obviamente que el alcalde hasta ahí le llegó su interés y no creía nada. Hasta luego, hasta luego. Pero a los 4 meses ella volvió. Pudimos comprar, el Señor proveyó, y pudimos comprar el terreno. Y así empieza la obra. Así, cuando uno sigue al Señor en sus términos, entonces comienzan las sorpresas increíbles. Entonces comienza el nivel sobrenatural de seguir a Dios. Sobrenatural. ¿Qué va a hacer, Señor? De una vida llena de gozo. De gozo. Por eso seguir al Señor no hay gozo más grande. Porque todo es bueno. Uno nunca sabe las cosas asombrosas que Él va a hacer. Cuando las hace, ¡qué maravilla! Y cualquier dificultad, por difícil que sea, de alguna manera siempre nos saca en victoria. Amén. Entonces, a estos 2 discípulos, cuando el Señor se revela a ellos, les cambia la cosa, a Dios gracias, que tomaron la decisión y volvieron a Jerusalén. Volvieron. Y ya entendemos ahí que son parte de ese grupo que se queda en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, que reciban el Espíritu Santo.
Entonces, en esta época que vivimos, por la dirección que ha tomado el mundo, nosotros entendemos, porque el Señor nos advierte, de que Él va a venir a buscar a su iglesia. Él va a venir a buscar a sus fieles. Y nos enseña claramente lo que viene para la humanidad después. Que viene un periodo terrible que llama la Biblia la gran tribulación. Terrible. Pero a la iglesia de Él, el Señor se la quiere llevar. Porque no está dispuesta para la ira de Dios, sino para estar con Él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir este año? Porque el Señor puede volver en cualquier momento. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir si el próximo año viene y llega y seguimos? ¿Cómo vamos a vivir? Como discípulos que se le cae el mundo a pedazos frente a las dificultades, o como gente de fe, gozoso, y que ocurra lo que ocurra, tiene claro que este es el tiempo de predicar a Jesucristo, el Evangelio, y de vivir con el poder del Espíritu Santo, llevando gente al Señor. Y también puede que el Señor, algunos de ustedes, quiera llevarlo a otros lados, quiera romperle todo su esquema y llevarlo a un lugar donde hay gente que está esperando a que ustedes vayan a predicar. Y dice, bueno, yo estoy muy viejo, o lo que sea, tengo esto, este dolor. No, con el Señor todas las cosas son posibles. Él puede usar viejitos como nosotros. ¿Dónde, Señor, quieres que viva este tiempo tan especial? ¿Dónde? ¿Qué quieres que haga? Hasta aquí llego yo. Y si tienen alguna pregunta, prefiero dejarlo con Paulina, que es la que sabe responder súper bien la pregunta. Jamás pensé en esto. Total sorpresa. Después en la casa me enojó. Si vamos a vivir, está terminando un año. Yo no creo mucho en la fecha y en la festividad, esas cosas. Yo no creo, soy media alemana para eso. Pero sí creo que hay una época que estamos viviendo. Es una época que estamos viviendo y que tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Es un acto que uno no puede hacer. Nadie lo puede hacer. Uno puede orar por ustedes y todo, pero la decisión la toman ustedes. ¿Qué voy a hacer? Con este tiempo no sabemos cuánto nos queda. El gobierno mundial ya está instaurado. Ya queda poco. ¿Qué van a decidir? Es un acto de ustedes. No se queden dormidos, porque el diablo es el que hace quedarse dormido. Es como que no quieren que no quieren que ustedes escuchen, porque ustedes hoy día pueden tomar esa decisión y nosotros hoy día podemos orar para que ustedes reciban el Espíritu Santo, que eso es necesario, porque uno puede
nacer de nuevo, o sea, convertirse y tomar una decisión por Cristo, pero también existe, en el libro de Hechos, Jesucristo dice, no vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Hasta qué? Y hoy día puede ser ese hasta qué, hoy día. ¿Hasta qué? Nosotros decidimos. Pero tiene que haber arrepentimiento, porque Jesucristo no puede tocar un vaso sucio. No puede. Entonces, Él quisiera, seguro, pero porque Él murió por nosotros, Él murió de la manera más horrenda para que nosotros fuéramos salvos del infierno. Él sabe lo que es el infierno. Él sabe lo que es el infierno. Nosotros se nos dice y decimos, ¿será tanto? No creo. Dios es bueno. Es una respuesta muy fácil. Dios es bueno. Dios no va a permitir que yo vaya al infierno. No. Dios entregó todo para que ustedes se salvaran. Lo dio todo. Hasta la última gota de sangre. Así que Él es bueno. Y nos da esa puerta, esa entrada que es Él. Él, caminar como Él, ser como Él, vivir como Él, creerle a Él. Eso es. Cuando la gente dice, no, Dios no podría hacer eso, porque es un Dios bueno, ¿no es verdad? ¡Wow! Lo que Dios ha hecho, lo que Dios, el Padre y el Hijo han hecho por nosotros es impresionante. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que Él muera de esa manera? Para que Él muera de esa manera. ¿Quién moriría por alguien de esa manera? ¿Quién lo haría? Estamos lejos de ser como Él. Estamos lejos de ser como Él. Entonces, uno tiene que tomar una decisión donde dice, ok, yo quiero caminar y ser como tú. Y eso uno lo puede hacer día a día. No es una cosa que viene, no. Es la decisión que tomo ahora, lo que voy a hablar ahora, porque yo puedo hablar cosas que destruyen, que destruyen. Hablar mal de unos de otros, eso es tremendo para una iglesia. Ese es el diablo, moviéndose dentro de una iglesia cuando la gente empieza a hablar y a murmurar. Nosotros hemos vivido experiencias fuertes, llevamos muchos años y hemos abierto muchas iglesias. Pero nunca he visto como lo que pasa en España. Que aquí la gente toma a los pastores como que, ¿y por qué está descansando? ¿Por qué Rodrigo descansa? ¿Que qué? ¿Un año de estudio, de trabajo? Ustedes no saben lo que está en el ministerio. Ustedes no saben lo que no está en el ministerio. El diablo ataca constantemente, produce cansancio. Hay palabras que duelen. Y las palabras van produciendo división. Y uno, la que empezó a hablar, es la que lleva la bandera del diablo. Del diablo. Yo nunca he visto en Chile, que hemos abierto en Chile como 6, 7 iglesias, eso. Nos respetan tremendamente, demasiado a veces siento. Nos respetan tremendamente, están preocupados si uno está resfriado, ¿y por qué está resfriado? Yo te llevo, yo te traigo, Ese es amor, agradecen que nosotros hemos entregado nuestra vida para que ustedes conozcan el Evangelio, para que ustedes. Hubo un momento en nuestra vida que yo sentía, quizás Tomás, es tiempo de ir a España. No, yo no. Yo decía, quizás Tomás, es tiempo de irme a Haití. Y Tomás me decía, no, yo siento que ir a España. Súper bien. Unidos, súper claro. Bueno, me tengo que someter, ¿no? La mujer sometida. No, hay que someterse. Y le dije, ok, vamos a España. Y llegamos acá. Llegamos acá, sin conocer a nadie, caminando por las calles, aquí en
Segovia, y tengo una foto donde Tomás cae sobre la cama así, donde diciendo, wow, aquí estamos. ¿Cómo te han tirado ustedes sobre una cama así como que dicen, ¿qué hago ahora? Yo saqué la foto. Así llegamos, sin conocer a nadie, sin nada. ¿Por qué? Porque es tanto lo que Dios nos pone en nuestro corazón, es tanto el amor por ustedes, ahora España, y si estoy en Haití, y si estoy en la China, será en la China. Pero el amor tiene que salir, ese amor de Dios que Dios pone en uno y que ama a la gente, Yo desde que te conocí hace 3, 4 días atrás, pregunto por ti, te amo y sé un poco de ti y me dan ganas de estar contigo. Porque es el amor de Dios. No es que yo sea tan buena, porque no somos buenos. Es Dios en nosotros que produce el cambio. Nada más que eso. Nosotros no somos buenos. Entonces, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que ahora estamos en tiempos difíciles. Uno decide a la izquierda o a la derecha. Que decidan. Nosotros vamos a orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Sí les pido que primero los que tienen que arrepentirse y reconocer que han hecho daño y que han hablado las palabras. Aquí en España la gente se hiere mucho con las palabras. ¡Ay, qué fuerte es! Yo nunca he estado en un país así. Se hieren, se cortan, no sé por qué tienen eso tan fuerte. Los amo, ¿eh? Igual que le diría a un hijo mío, ¿por qué tú estás haciendo esto malo? Entonces, se los digo a ustedes con amor, con el mismo amor. Con el mismo amor. No tengo ningún problema con ustedes. Estamos aquí porque los amamos. Pero se cuiden su boca. Cuiden su boca. Por favor. Cuiden su boca. Gracias, Señor. ¿Quién quiere arrepentirse y reconocer su falla y venir acá y nosotros oramos por ustedes? ¿Va?